Bueno, empezamos entonces hoy, vamos a hablar de los Junts, porque digo Junts porque vamos a hablar de foramen oval y de ductus. Si bien, digamos, la estrella es el ductus, le vamos a dar un lugarcito al foramen oval, que también nos ayuda en el diagnóstico de determinadas situaciones. Así que vamos a pasar un poquito por la introducción, la historia natural, un neonato enfermo, por ductus y por Junts, aspectos hemodinámicos de los Junts, predictivos, diagnóstico ecocardiográfico, biomarcadores y conclusiones. Bueno, para hablar de ductus y de foramen oval, no podemos dejar de recordar circulación fetal. Así que todos la tienen presente, recuerdan que la sangre regresa de la placenta a través de la vena umbilical, y a través de la vena umbilical atraviesa el ductus venoso para llegar a la aurícula derecha, que al llegar a la aurícula derecha se conecta con la sangre que proviene también de la vena cava y del resto del circuito, y que ingresa redireccionada, recuerden que es la sangre mejor oxigenada la que atraviesa el ductus, y se redirecciona a través de una válvula que tiene la aurícula derecha, y a través del foramen oval a las cavidades izquierdas. El resto de la sangre oxigenada se va a mezclar con la vena cava superior y la inferior, y va a pasar al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Esto hace que obviamente el foramen oval sea vital en la vida fetal para el desarrollo de las cavidades izquierdas, y que en ausencia de este foramen oval se produce lo que es la hipoplasia de las cavidades izquierdas. Con respecto al ductus, obviamente es la sangre que proviene del tronco de la arteria pulmonar, o sea, es la menos oxigenada, y que va a atravesar o va a conectar el tronco de la pulmonar con la aorta descendente para llevar la sangre que no está tan bien oxigenada a la mitad inferior del cuerpo, y retornar a la placenta para volver a ser oxigenada. Y que bueno, obviamente una vez que se produce el nacimiento, estos Junts comienzan a cerrarse, y el cierre del ductus se produce normalmente, ahora vamos a ver la historia natural del ductus, pero bueno, dentro de la primera semana, y el foramen oval por ahí demora un poquito más. Bueno, el resto de los conductos, como el ductus venoso, termina siendo ligamento redondo, y las arterias también van a convertirse en ligamentos, que van a acompañar a la vejiga y irrigar la parte posterior con las vesicales posteriores. Así que bueno, eso es básicamente. Recordamos entonces que en la transición múltiples situaciones suceden y tienen que ver con la expansión del pulmón, con la oxigenación y la ablación de la placenta. Esto va a conducir a que se produzca una caída de las resistencias vasculares pulmonares y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Esto obviamente tiene que ver entonces esta caída de la resistencia vascular pulmonar y aumento de la resistencia vascular sistémica cuando se produce una interferencia como es la inmadurez, el distrés respiratorio, la asfixia, el shock hipovolémico, la inflamación y antecedentes perinatales, ¿no es cierto?, como la hipertensión y demás, pueden alterar esta transición. Y esa transición entonces significaría que por ahí las resistencias vasculares pulmonares no caigan, que se mantengan elevadas, y que las resistencias vasculares sistémicas se mantengan también altas por la ablación de la placenta. Y esto obviamente va a afectar significativamente esta transición. Así que recordar que la circulación de transición o la situación de transición pasa de una baja resistencia en la vida fetal intrauterina a una alta resistencia vascular en la vida neonatal. Y que obviamente en la vida postnatal hay ausencia de una respiración espontánea efectiva, que generalmente tenemos que acompañar, ayudar a que el bebé la desarrolle,
y particularmente en el miocardio y en el paciente inmaduro, que hay shunts que van a persistir más tiempo que un bebito de término, y que vamos a tener, bueno, el tiempo del clampeo del cordón va a ser decisivo en cuanto a la estabilidad hemodinámica del paciente en los primeros días de vida, y que la presión intratorácica positiva generada por la ventilación es un factor que también actúa en modificar esta transición de la vida a la vida neonatal. Esto obviamente genera una situación de riesgo de bajo flujo sistémico. Bueno, vamos a ver un poquito entonces el shunt atrial. La primera pregunta que uno se hace es primero si es evidente el foramen oval. O sea, si uno lo ve, es evidente, si hay un shunt claro. ¿En qué dirección se va a mover? Este shunt nos va a ayudar un poco a definir la situación hemodinámica del paciente y cuándo se considera hemodinámicamente significativa. La mejor ventana para verlo es un popular 4 cámaras, y ahí estamos viendo esta imagen que se ve claramente, ¿no es cierto?, la ventana del foramen oval, que normalmente tiene que tener un shunt que es bidireccional, pero predominantemente de izquierda a derecha. Es bifásico, porque obviamente tiene una sístole, una diástole y tiene una sístole atrial, y por lo tanto la sístole y la diástole es positiva, la sístole atrial es negativa. O sea, este patrón es el patrón normal de un ductus, de un shunt atrial o del foramen oval. En general, la presión atrial refleja la presión diastólica o la condición de llenado del ventrículo. O sea que ambas presiones atriales no están en sincronía, y algún grado de shunt bidireccional forma parte del patrón normal del shunt ductal, del shunt atrial, perdón. Este patrón, que está acá diagramado, ¿no es cierto?, sería un patrón normal, donde, bueno, hay obviamente un componente bien positivo, que es de izquierda a derecha, y un componente pequeño de derecha a izquierda. Este componente derecho, el pequeño de derecha a izquierda, tiene que ver con esta sincronía en la apertura valvular. O sea, la mitral se abre antes que la tricúspide, entonces cuando... Presión en la derecha. Claro, entonces se genera este shunt. ¿Quién? Angie. Gracias. Bueno, o sea que un breve shunt de derecha a izquierda en la diástole temprana es típico del shunt de izquierda. Juan llegó. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un componente bien de izquierda a derecha y un pequeño componente de derecha a izquierda. Esto es un shunt bidireccional y un patrón normal del foramen oval. Bueno, ¿qué pasa cuando las presiones del lado derecho aumentan respecto de las izquierdas? Llámese porque tenemos, por ejemplo, una hipertensión pulmonar. Ahí entonces el shunt atrial, que veíamos a través como un pequeño componente del flujo de derecha a izquierda, va a aumentar. Y vamos a tener, si este fuera el esquema, este tipo de trazado. O sea, un aplanamiento de la izquierda a derecha y un aumento de derecha a izquierda. O sea que este sería el patrón que uno vería a través del shunt atrial. Y en color lo veríamos de esas características, medio azul. Recordamos que la auricular izquierda es posterior respecto de la derecha, por lo tanto el color de que vemos el shunt a través del shunt atrial es rojo. Claro, y se viene de atrás hacia adelante. Y si hay hipertensión, lo voy a ver más azul. Y si es bidireccional, lo voy a ver turbulento. Y este sería el patrón. Bueno,
Hay un radio que también se toma, pero que en realidad yo no lo uso nunca. Fue descrito en los comienzos de la descripción del Shunt atrial y la ecografía y el uso en neonatología y en la hipertensión pulmonar, que hablaba de la distancia entre cada ciclo, ¿no? Y de la relación entre X ciclos. Bueno, no es significativo para mí, la visión del Shunt es mucho más claro a la hora del diagnóstico de hipertensión pulmonar. Siempre recordar que el foramen oval va a cargar el gasto del ventrículo derecho, ¿no? O sea, si uno recuerda este esquema, sabemos de que shuntea de izquierda a derecha en situación normal, por lo tanto va a cargar el gasto del ventrículo derecho, mientras que el ductus lo va a hacer, ¿no es cierto?, cargando la llegada de sangre a la aurícula izquierda y por lo tanto aumentar el gasto del ventrículo izquierdo. La medición con Doppler color del Shunt atrial es más cualitativo que cuantitativo. La medida del diámetro debe hacerse en la mejor visión del Shunt de izquierda a derecha. Y ahí entonces estas serían las medidas. Si tengo el 2 milímetros sería un Shunt insignificante. De 2 a 4 en general se asocia con aumento de las presiones pulmonares, ¿no? O sea que hay claro, hay una relación de 1 a 1.5. Si es mayor de 4, generalmente se asocia a una perfusión pulmonar sistémica de 1.5 más o menos, que en otras palabras significaría que el flujo pulmonar se encuentra 1.5 veces por encima del flujo sistémico. Y si se encuentra más de 4, ahí tendríamos que decirle al cardiólogo que venga a verlo, porque probablemente sea un foramen oval patológico. Tenemos un bebito en este momento con un foramen oval de esas características que lo está controlando Carmen. No me acuerdo quién es. Bueno, ahora pasamos a la estrella, que es el ductus hemodinámicamente significativo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es la gran duda siempre. Bueno, ¿dónde estás? Se va a querer mover, por eso es que no pasaba. Esto ya saben que es un ductus lindo, rojo. Grande. Grande. Sería interesante que esto se moviera. Bueno, neonatos enfermos con ductus arterioso, en general permeable y hemodinámicamente significativo. Se dice que es fuente de inestabilidad hemodinámica. La identificación y tratamiento de un gran shunt sistémico pulmonar es esencial para evitar las complicaciones asociadas a la hipoperfusión sistémica e el hiperflujo pulmonar. Y que el seguimiento longitudinal por múltiples parámetros es la regla. Vamos a ver la historia natural del ductus. Si se trata de un recién nacido de término, un ductus se cierra generalmente a las 72 horas, ya está cerrado. Si se trata de un bebito de pretérmino, en general permanecen abiertos más allá del 4.º día de vida. Pero fíjense cómo es el tema de acuerdo a la edad gestacional. Un 10% de los recién nacidos entre 30 y 37 semanas van a mantener el ductus abierto más allá del 4.º día de vida. Un 80% de los chicos entre 25 y 28 semanas lo van a hacer. Y un 90% de los menores de 24 semanas. Eso quiere decir que cada vez más chiquititos, más frecuente es el ductus y las consecuencias hemodinámicas. Un recién nacido pretérmino al 7.º día de vida, entre 30 y 37 semanas, hay un 2% que mantienen el ductus abierto. Entre 25 y 28, un 60% al 7.º día de vida.
y en menos de 24 semanas un 87%. O sea que mantienen más o menos como después del cuarto día, ¿no? Sin distrés respiratorio es diferente a con distrés respiratorio. Es probable que el ductus se cierre sin tratamiento en el 73% de los casos en los mayores de 28 semanas. Y en los mayores de 1000 gramos en el 94%. Y entre 26 y 29 semanas en el 93%. O sea que un chiquito que no tiene distrés respiratorio, lo cual es poco frecuente, ¿no es cierto? Si no lo tuviera, se cerraría en un prematuro chiquitito espontáneamente. O sea, fíjense qué rol importante que cumple el distrés respiratorio, la asistencia respiratoria y todo lo demás en mantener el shunt ductal abierto. Y bueno, recordarles que es uno de los componentes que lo hemos visto ya, del bajo flujo sistémico junto con una multiplicidad de entidades. El ductus hemodinámicamente significativo cumple un rol bastante significativo. De ahí la importancia del rol que el ductus tiene y la vigilancia del ductus tiene para evitar el bajo flujo sistémico, porque sabemos que este condiciona a otras entidades que al de desarrollarse pueden conducir a complicaciones en la evolución de estos pacientes con bajo flujo, liberación de mediadores, coagulación intravascular, muerte. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta como un importante componente a la hora del seguimiento. Bueno, ¿cuáles son los predictivos de un ductus persistente? Bueno, ya algo dijimos, edad gestacional baja, el distrés respiratorio, o sea, una enfermedad de membrana hialina. Un chico que requiere múltiples dosis de surfactante es un bebé que tiene, se cierra y se abre el pulmón, por lo tanto, que es lo que nos pasó con el grandote este, es un bebé que va a tener, obviamente, hipertensión pulmonar, y cuando se dilata baja, y entonces, bueno, eso hace a que requiera más dosis de surfactante. Entonces, bueno, esto conduce a también persistencia del ductus, porque obviamente el shunt varía, ¿no? Y eso hace a que el ductus se mantenga abierto. La trombocitopenia, parte del componente del cierre ductal tiene que ver con el depósito de plaquetas. Entonces, bueno, cuando hay trombocitopenia, hay más chances de que ese ductus se mantenga abierto. Variaciones de flujo, como este que yo les dije de la inestabilidad en la asistencia respiratoria, y bueno, y la constricción ductal en las primeras horas de vida. Si uno controla la constricción a las 3 horas de vida, a las 5 horas de vida, eso está estipulado, ¿viste? Si hay cierta constricción, las posibilidades de cierre son mayores. Ahora lo vamos a ver. Las preguntas que uno se hace son similares a las que planteamos con el shunt atrial, y es si es evidente el shunt, en qué dirección se mueve, cuándo es hemodinámicamente significativo, y si se puede predecir la evolución de ese shunt ductal. Bueno, ¿es el shunt ductal evidente? La primera pregunta, bueno, si yo coloco en la pulmonar, ¿no es cierto?, que tengo que tener un flujo de estas características, que sea de bordes nítidos, ¿no es cierto?, redondeados, y coloco ahí el Doppler y me encuentro con un flujo de estas características, ya lo puedo empezar a sospechar. Porque claramente es un flujo que está cargado en la diástole y es lo que hace el ductus. La otra visión es a través de directamente el eco bidimensional, y ahí lo puedo ver cuando conecta el tronco de la pulmonar, como se ve aquí, con la aorta descendente. La siguiente es bueno, esto es un paciente que no tiene el ductus abierto, ¿no? Estoy viendo el tronco de la pulmonar y estoy viendo la aorta descendente. Ahora, este es un ductus abierto. Claramente abierto. Esto es un ductus pequeñito. O sea, creo que eso es importante a la hora de diferenciar. Este ductus a mí mucho no me va a preocupar, aunque lo controle, ¿no? Porque sé que todavía no cerró.
pero este sí puede preocuparme mucho más, ¿no? Bueno, ¿en qué dirección se mueve el flujo? Viste, sabemos que no hay sincronía en la llegada de sangre al ductus, ¿no es cierto? Desde la circulación pulmonar y desde la circulación sistémica. Fíjense que si yo sigo el recorrido de la sangre que sale del tronco de la pulmonar hasta llegar al ductus, es mucho más corto que la sangre que sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta, que tiene que pasar por todo el arco aórtico para llegar hasta acá al ductus. Por lo tanto, lo que va a haber es una asincronía en la onda entre una y otra, que va a pasar porque el pico de la pulmonar se anticipa al pico de la aorta. Normalmente, yo estoy mirando el ductus desde aquí adelante, ¿no es cierto?, desde paraesternal alto, y entonces estoy viendo un flujo que es en estas condiciones donde las presiones sistémicas superan en todo el ciclo las presiones pulmonares, ese shunt va a ser claramente desde la circulación sistémica hacia la pulmonar. O sea que yo voy a tener un shunt puro de izquierda a derecha. O sea que voy a tener un shunt de estas características, y en el color va a ser bien rojo. ¿Sí? Ahora, muy bien, si la presión pulmonar aumenta y toca, ¿no es cierto?, en un punto, fíjense, de la sístole temprana a la presión sistémica, entonces acá, en vez de tener una onda continua de izquierda a derecha, voy a tener una melladura que va a corresponder a ese punto de no shunt, ¿no es cierto?, entre la pulmonar y la aorta. ¿Sí? Entonces eso se refleja en una melladura. Igualmente voy a tener un shunt ductal a predominio izquierda-derecha, pero no es puro. Ahora fíjense si aquí la presión pulmonar está mayormente por debajo de la sistémica, pero hay un periodo importante de la sístole en la cual lo sobrepasa. Entonces acá voy a tener un segmento donde las presiones pulmonares están superando a las sistémicas. Entonces eso se va a reflejar en el trazado del Doppler, ya no por una melladura, sino por una separación en ese flujo, que es predominantemente de izquierda a derecha, pero tiene un componente de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, que ya empieza a tener cierto significado. ¿Qué pasa si lo hace en la mitad del ciclo? Ahí voy a tener entonces estos flujos que son ya de hipertensión pulmonar. Voy a tener un flujo bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico, ¿sí? Que es el caso que hoy veíamos de nuestro famoso paciente Henry. Bueno, este flujo de derecha a izquierda está a nivel de la izquierda a derecha, y yo ahí puedo presuponer que tenemos una hipertensión pulmonar. Y aquí, obviamente, desde ya, porque todo el ciclo, sístole y diástole, la presión pulmonar se encuentra por encima de la sistémica. Entonces, en este caso voy a tener un trazado donde domina el flujo de derecha a izquierda. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, el volumen de un fluido pasando a través de un vaso depende, para ser medido, del área de sección cruzada del brazo y del gradiente con el que el fluido está viajando. Con el ultrasonido Doppler podemos medir ambas cosas, tanto el área cruzada del vaso como el gradiente. Entonces, diámetro del ductus, ¿dónde lo mido? Paraesternal alto, vista ductus, y estoy viendo, siempre midiéndolo entre las paredes internas, cuando se ve el flujo de la pulmonar y el flujo de la aorta descendente, a ambos costados. Y lo que voy a medir es la distancia aquí, ¿no es cierto?, no tomando las paredes, sino directamente el flujo, con color. Bueno,
Un ductus hemodinámicamente significativo. El rango de velocidad del ductus es con la velocidad normal del corazón, o sea que es hasta 2 metros por segundo, de 0,5 a 2 metros por segundo. Entonces siempre ajustar la velocidad. Acuérdense que la escala es fundamental a la hora de medir un flujo, con Doppler. Entonces ajusto la escala de velocidad y el color también, porque también para ver el color del ductus tiene alta velocidad, entonces tengo que medirlo con escala alta. Entonces trato de ponerle por lo menos 70, ya no 40, 45 como miden los cardiólogos normalmente. Así que bueno, si yo tengo un flujo de estas características, es un flujo restrictivo. Es un ductus que se está cerrando. No me importa mucho. Claro, tiene alta velocidad, digamos, el diámetro es muy pequeño, entonces cuanto más pequeño, más veloz el flujo. Y está excediendo la velocidad normal del corazón y del ductus, ¿no? Entonces esto no me preocupa, es restrictivo. Si yo en cambio estoy con un flujo ductal bien rojo de estas características, que mide aproximadamente más de 2 milímetros, entonces ahí tengo la posibilidad de ver si este flujo tiene alguna repercusión en cuanto al Doppler, si tengo una diástole normal, ¿no? Una sístole normal, o tengo ausencia en la circulación sistémica, estamos hablando de aorta descendente, ¿no es cierto? Tengo ausencia de la diástole o tengo invertida. Ahí estoy diciendo de que obviamente este flujo que estoy quitándole a la aorta está pasando para algún lado y no puede ser para otro lado que no sea para la circulación pulmonar. Entonces, esta situación... Lo estoy midiendo en la aorta. En la aorta descendente. Por debajo del... Por debajo del ductus. Porque si vos lo... Claro, acá, aquí abajo. Ahí. Por debajo del ductus apoyo el Doppler, y el Doppler puede suceder que si yo tenga un flujo normal, ¿viste? Si entonces no esté robando, puede ser que robe un poco, ¿no es cierto? Y entonces tenga ausencia, o que robe en forma muy significativa, entonces sea reverso. En esa misma ventana de ductus. En esa misma ventana. Todo esto es en la par external alta vista ductus. Ahora, muy bien. ¿Dónde va la sangre? ¿Cómo lo mido? Acá en la pulmonar, en la rama izquierda. Me ubico en la rama izquierda y la sangre que salió del circuito sistémico está pasando al pulmonar. Entonces, ¿cómo lo evidencio? Porque la diástole representa más del 25% de la sístole. Está sobrecargada. Esto está sobrecargada la diástole. Siempre carga en diástole, ¿no? No en sístole. La presión. Claro, saca de la diástole y pone en la diástole. Por lo tanto, este chico tiene riesgo de edema hemorrágico. Bueno, no sé por qué puse esto. Ah, ya sé por qué puse. Porque los otros signos para definir que un ductus es hemodinámicamente significativo es cuánto carga el gasto del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. O sea, es común decir que la aurícula izquierda, en relación a aurícula izquierda aorta, ¿no es cierto?, se encuentra aumentada en el ductus, porque retorna mucha sangre desde el pulmón y entonces carga la aurícula izquierda y por lo tanto el gasto del ventrículo izquierdo. Entonces, es habitual que haya un gasto y una relación aumentada. Sin embargo, estas son medidas indirectas y podemos llegar tarde con estas medidas si esperamos que cargue las cavidades izquierdas. Puede suceder que el chico haga un edema hemorrágico antes. Hoy en día la ecocardiografía Doppler nos permite examinar directamente el ductus y las medidas indirectas son consideradas menos específicas. O sea que lo que estamos hablando es medir tamaño, medir flujos en aorta descendente y en rama izquierda de la arteria pulmonar. Con eso ya defino si el ductus es hemodinámicamente significativo. No necesito tener la aurícula y no necesito tener el gasto aumentado.
aunque si los tengo ya es concluyente. ¿Qué se considera un ductus hemodinámicamente significativo en un menor de 1500 gramos? Un diámetro menor de 1.6 no es significativo, ¿no? Lo puedo controlar, pero no es significativo. Un diámetro de 1.6 a 2 es un diámetro a controlar y mayor de 2 puede ser significativo. La dirección del shunt es el otro factor a considerar, que tiene que ser predominantemente de izquierda a derecha. El flujo diastólico en la aorta descendente, que ya dijimos ausente o reverso, y el flujo diastólico en la rama izquierda de la arteria pulmonar, que tiene que ser cargado más del 25% de la sístole. Así que esos serían los elementos para considerar un ductus hemodinámicamente significativo. Predictivos, ya lo dijimos, pero cuando hablamos de constricción ductal en las primeras horas, lo que está escrito y estudiado es que a las 5 horas de vida el bebé tiene un ductus más de 1.6, ojo, hay que controlarlo. No quiere decir que haya que tratarlo, simplemente seguirlo. Son predictivos de que puede llegar a ser significativo. Y a las 3 horas de vida, más de 2 milímetros. Esos son predictivos de que uno lo va a tener que controlar ese paciente, con ciertas, digamos, cercanía, antes de las 24 horas, antes de las 48. No dormirse y esperar 2 días, porque ahí, por ahí nos sorprende un edema de pulmón. Claro, es lo que, claro, es lo que suele uno escuchar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las controversias que existen en cuanto a la persistencia de cuándo tratarlo y cómo tratarlo? Esas siempre las preguntas de siempre. Entonces, ¿y cómo jerarquizarlo? O sea, cuando yo digo este ductus es un ductus que es significativo, ¿no? Un ductus arterioso persistente no es igual que un ductus hemodinámicamente significativo, y en eso estamos todos de acuerdo. En eso no hay ninguna duda, creo que no hay ninguna duda. No siempre un ductus que está presente hay que tratarlo, desde ya que no. Es un hecho relevante que la constricción es variable en las primeras horas de vida. Si el shunt predominante es de izquierda a derecha, es igual a las presiones pulmonares subsistémicas. Eso desde ya. Cuando la constricción falla, puede tratarse de un gran ductus, que es lo que dijimos recién. Si no hay una buena construcción en las primeras horas, ojo, porque puede desarrollar un gran ductus. El flujo en vena cava superior se relaciona inversamente con el tamaño ductal. O sea, un ductus importante va a producir hipoflujo, dijimos. Entonces el flujo por la vena cava superior, ¿no es cierto?, va a estar restringido. Y estamos hablando del flujo cerebral, 80%. Por lo tanto, después el corazón lo compensa, pero en principio es un buen marcador de hipoflujo. Por eso es tan importante el control del ductus dentro de las primeras 48 horas, porque puede producir hipoflujo, y eso fundamentalmente afecta al cerebro. Ductus en los prematuros muy pequeños producen hiperflujo pulmonar, con lo cual esto se va a reflejar en aumento del requerimiento de asistencia respiratoria y oxígeno, en aumento del barotrauma y a largo plazo en mayor incidencia de displasia broncopulmonar, aunque no sea el único factor, ¿no? El hipoflujo sistémico obviamente genera mayor incidencia de hemorragia intra y periventricular y a largo plazo leucomalacia y enterocolitis necrotizante. Bajo flujo sistémico, alta flujo pulmonar. Rukloff y Evan han demostrado la asociación entre bajo flujo sistémico y el desarrollo de hemorragia intracraniana y enterocolitis necrotizante, sugiriendo una posible asociación causal. Está publicado, es ya del año 2000. La sobrecarga del flujo pulmonar es pasivo, inevitable y solo limitado por la resistencia vascular pulmonar. O sea, que esto significa de que se va a hinchar los vasos hasta tanto de la compliance de ese vaso. Pero una vez que se supera, entonces se produce ya el edema hemorrágico y la infiltración, ¿no es cierto?, del líquido en el intersticio.
El inmediato riesgo es el edema hemorrágico pulmonar y quienes lo desarrollan tuvieron un significativo aumento del flujo pulmonar y del tamaño ductal. Sin embargo, no se ha podido demostrar una asociación con aumento de displasia o dependencia al respirador. Eso nunca se llegó a demostrar, pero bueno, son múltiples los factores que intervienen y aislar el ductus es realmente difícil. Sin embargo, sí es claro que un ductus hemodinámicamente significativo que carga la circulación pulmonar tiene alto riesgo de edema hemorrágico. Estas entidades de etiología multifactorial son la evolución predecible, ¿no es cierto?, al igual que el ductus de la inmadurez extrema. O sea, hay múltiples entidades que pueden condicionar, ¿no es cierto?, la displasia broncopulmonar y las enfermedades graves de la prematurez, y la hemorragia intracraneana. Entonces, aislar el ductus, cuando es la evolución natural de la mayoría de los bebés prematuros menores de 1500, es bastante difícil. El uso de indometacina profiláctica mostró menos ductus arterioso permeable y requerimiento de ligadura, menos edema hemorrágico y menor severidad en la hemorragia intracraneana. No hubo diferencias en mortalidad, en displasia y en neurodesarrollo. Y bueno, y acá recordar que estas entidades tienen etiologías multifactoriales, ¿no? Entre los cuales, ¿cuál es el rol del ductus? Es difícil de identificar. Así que es una verdad universal que cuanto más débil es la evidencia acerca de algún tema, las opiniones se balancean de un extremo al otro. Y esto es lo que ha sucedido con el ductus arterioso. Ha pasado a ser un shunt inocente, ¿no es cierto?, con poca significación, a ser, ¿no es cierto?, el más severo de las entidades y responsable de todo lo que le sucede en prematuro. O sea, esto es la ley del todo o nada. O sea, no lo miro o lo miro mucho, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver qué confiabilidad hay de los signos clínicos, porque muchos dicen que esperan a que el chico, ¿viste?, se ponga taquicárdico, que tenga, claro, que empiece a yuntear, que se escuche el soplo, ¿no? Entonces, muchos clínicos consideran los signos y síntomas, como el pulso saltones precordiactivo y soplo sistólico, como necesarios para hacer el tratamiento. Entonces, fíjense la especificidad y sensibilidad. El día 1, la sensibilidad de los signos clínicos es 0. O sea, uno puede tener un ductus importante que está dando hipoflujo y no tengo ninguno de esos signos clínicos. Al día 2, la especificidad es 90%. O sea, ¿tengo alguno de esos signos? Tengo una placa blanca, tengo un chico ya muy afectado. La sensibilidad es baja. Recién el día 5, la sensibilidad es razonable. Así que, digo, esperar los signos clínicos, vamos a llegar tarde. El ultrasonido es, por el momento, el gol estándar en el diagnóstico del ductus. Permite la visión directa, determinar el grado de constricción, medir la velocidad del flujo y asistir las alteraciones en los flujos diastólicos sistémicos. Así que la dirección del shunt, lo repasamos. Esto es un shunt de izquierda a derecha. Esto es un shunt bidireccional, pero con una melladura que tiene que ver con un punto de no shunt. Esto es un ductus bidireccional a predominio izquierda a derecha, con un componente ya de derecha a izquierda. Esto es un shunt bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico, y este es un shunt de derecha a izquierda. Como lo vemos, derecha, izquierda, bidireccional, izquierda y derecha, izquierda. ¿Sí? Bueno, bien, azul. ¿Está clarito? Yo se lo dejo un rato porque uno así lo fija, ¿no?
Así que un ductus hemodinámicamente significativo sería, ¿no es cierto?, menos de 1.6, poco probable que sea significativo, de 1.6 a 2 a controlar, más de 2 es significativo. La dirección del shunt debe ser de izquierda a derecha, el flujo en aorta descendente, ausente o reverso, aumento de la velocidad diastólica en la arteria pulmonar izquierda, relación aurícula izquierda aorta aumentada y gasto en el ventrículo del VI también aumentado. Esto entonces me da una sensibilidad del 93% con una especificidad del 90% en prematuros menores de 29 semanas y eso es predictivo de requerir tratamiento. ¿Sí? A esto se le llama hemodinámicamente significativo. Creo que es claro eso, ¿no? Uno no duda. Pero hay que hacer ecografía. Bueno, el tema, este es un interesante trabajo de McNamara, que él comparó los signos clínicos, ecográficos severos de ductus con las situaciones clínicas que se desarrollaban en paralelo, ¿no? Y así encontró que, por ejemplo, un flujo ductal mayor de 2 metros por segundo, o sea que no era restrictivo, signos de sobrecarga del corazón izquierdo, por ejemplo, aurícula izquierda aorta más de 1 signos, signos de sobrecarga de presión con relación EA aumentada, o con un intervalo de relajación prolongada, acortado, o el tamaño del ductus, ¿no es cierto?, que era menor, si era mayor, o sea, un ductus grande de 1,5 para arriba, compromiso de flujo sanguíneo sistémico, tanto en mesentérica como en renales o en cerebral. Bueno, todo esto tenía que ver con gravedad en los requerimientos de asistencia. Está bueno para hacer un trabajo institucional, digamos, para ver si se repite en todas las instituciones. Sí, el tema es que tenés que llegar a un ductus muy significativo para llegar a eso. Y hoy en día, la verdad, que llegar a afectar a un chico para hacer un estudio es como un poco ético, ¿no? Es lo mismo que no dar surfactante y dar surfactante, digamos, ¿no? Digo, interesante la idea, pero... bueno. Bueno. Igual nosotros tenemos ese debate allá, que siempre se pelean, cerrarlo, no cerrarlo, cuándo, cuánto, cómo. Y tenemos mucha... Con esos elementos es, sí, pero... es indiscutible. A veces va Se cierra cuando es significativo. ¿Y cuando es significativo? Cuando tenés esos elementos. Que son ecográficos, ¿no? Es otra manera. Si los tenés los clínicos, ya sabés, viste, que el riesgo aumentó. Bueno, después están los biomarcadores, que en muchos lugares se usan, eso cada uno analiza su situación, y si, pero en privado nosotros tenemos acá que hay que explicar muy bien por qué lo pedimos, pero bueno. La troponina T cuantitativa es un marcador de injuria miocárdica, por lo tanto, esto está indicando de que ya hay sobrecarga importante del ventrículo izquierdo. O sea que estamos ante un compromiso de las cavidades izquierdas. El péptido natriurético atrial es liberado por el miocito atrial, o sea, ya tengo dilatación de la aurícula, que es lo que decíamos que trataríamos de evitar. Y el péptido natriurético tipo B también es liberado desde los ventrículos del corazón en respuesta a la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, también estamos hablando ya de una sobrecarga de las cavidades izquierdas bien definidas. O sea, creo que también son de algún punto un poco tardíos. Así que bueno, cerrar o no cerrar, ¿en qué hay acuerdo? Un ductus arterioso pulmonar sintomático, nadie duda en tratar si los datos clínicos y ecográficos lo confirman. Pero la pregunta es, estamos un poco tarde. El tratamiento profiláctico reduce la frecuencia de hemorragia intracraneana, aunque no mejora la sobrevida sin compromiso neurosensorial. En la misma población, que fue este estudio que fue muy conocido, no previno displasia, sí confirma menos ductus tardío y ligadura quirúrgica.
O sea que estaríamos en un 40% más o menos de los chicos son expuestos a una droga con efectos adversos cuando no la necesitan. O sea que ante esa situación uno diría que ninguna de las dos situaciones sería la ideal, ¿no? Ni los síntomas clínicos, ni la profilaxis. Se necesitan futuros trabajos basados en criterios uniformes, para identificar el ductus hemodinámicamente significativo. No todos hacemos eco y entonces eso hace de que los trabajos por ahí no tienen los mismos marcadores en un trabajo que en otro. Y así definir qué rol ocupa en el desarrollo de patologías severas y multifactoriales. El ibuprofeno parece ser tan efectivo como la indometacina. En el cierre ductal, el uso profiláctico de ambos se asocia con mayores efectos adversos renales y hemorragia gastrointestinal. El acetaminofén no es tan efectivo, desde un comienzo nos pasa a todos, ¿no es cierto? Que por ahí no en las primeras horas, pero cuando acompaña, ahora lo vamos a definir en el próximo diapositivo, lo que pareciera ser que el ibuprofeno tiene menos afectación en la perfusión tisular, pero bueno, no es tan claro tampoco. En cuanto a la decisión de intervenir, debe estar basada en la documentación ecocardiográfica de un importante shunt de izquierda a derecha, con efectos hemodinámicos medibles que conducen a inestabilidad clínica, según McNamara en el 2007. Usando el menor número posible de dosis del inhibidor de la ciclooxigenasa, 2009, el uso temprano del paracetamol reduce el número de pacientes que requieren intervención por ductus, y esto lo vimos en el 20, con una publicación de Snisler. El paracetamol como segunda opción demora la ligadura, que es como nosotros lo estamos usando, McNamara del 17, si debiera cerrarse quirúrgicamente, la vigilancia hemodinámica puede anticipar al síndrome posligadura. Eso lo escribió McNamara. ¿Se acuerdan que cuando dentro de las primeras 2 horas cerrado el ductus, y ha sido un ductus significativo, grande, que represente que es un 80% de la aorta, esto genera una caída del gasto abrupto y por lo tanto, si este gasto es menor de 200, ahí hay que medicar al paciente y evitar de esta manera el síndrome posligadura. Nosotros estamos haciendo la idea de hacer un trabajo de poner milrinona antes del cierre quirúrgico, empezar con milrinona 6 horas antes. Hacer una expansión como volumen a 20 mililitros kilo y comenzar también 24 horas previas con infusión ¿Y de comparan milrinona. con qué? Con no usar milrinona. Con no usarlo. Y no está yendo bien con la milrinona prequirúrgica. Te va a ser interesante eso. Sí. Cuéntenme después. Y hemos visto que funciona. ¿Por qué número de pacientes van? No. En esta maternidad llevamos 6 operados. Bien, está muy bueno eso. Bueno, ductus hemodinámicamente significativa. La respuesta a los tratamientos con inhibidores de la ciclooxigenasa según endotipos. Esto es interesante, pues una publicación nueva, es algo interesante porque diferencia los ductus que se asocian a corioamionitis de los ductus que se asocian a otras entidades. Y fíjense lo que pasa. Corioamionitis, o sea, infección, inflamación, disfunción placentaria sería el endotipo 2, que son desórdenes hipertensivos del embarazo, pacientes nacidos con retardos de crecimiento, por ejemplo. Entonces acá el paciente con corioamionitis desarrolla en general el endotipo tipo 1, en el cual el ductus es un ductus temprano y es hemodinámicamente significativo tempranamente, es de izquierda a derecha. En cambio, los que tienen disfunción placentaria forman parte del endotipo 2, que responde al ductus asociado a hipertensión pulmonar. Entonces, lo habitual es tener este tipo de ductus, el del retardo del crecimiento y el de la hipertensión pulmonar. Así que es común cuando nosotros vemos un pacientito en las primeras horas de vida post-corioamionitis tengamos un gran ductus, hemodinámicamente hasta parece significativo de entrada, mientras que los endotipos 2, que son los asociados a hipertensión arterial en las madres, o sea, eclampsias,
o retardos de crecimientos importantes, vamos a encontrar este tipo de ductos. Es una observación interesante. La afectación fetal y neonatal de la corioamnionitis es la causa de nacimientos de pretérminos más frecuente cuanto menor es la edad gestacional, asociándose a evoluciones adversas en la madre y en el feto. Aumenta el riesgo de injuria cerebral, de parálisis cerebral, de displasia, de enterocolitis y de retinopatía. Incrementa el riesgo del ductus 3 veces, por inflamación de los endotelios, en ausencia de esteroides y bajo flujo sistémico. La gentamina es un elemento que nosotros la usamos de entrada, que frecuentemente predispone a un ductus significativo. La causa de eso no sé, la estuve investigando y no encontré muy claro cuál es el tema por el cual la gentamina lo genera. Pero bueno, se los dejo como duda. En general, la circulación fetal en la corioamnionitis, hay una afectación sistémica, particularmente del miocardio fetal, hay aumento de la relación con playa miocárdica, dilatación compensando el gasto del ventrículo izquierdo, hay deterioro y pérdida de los cardiomiocitos con empeoramiento de la función cardíaca, hay reducción de la presión diastólica y aumento del riesgo de leucomalacia y parálisis cerebral. O sea que un ductus hemodinámicamente significativo, la respuesta a los tratamientos con inhibidores de la ciclooxigenasa en el tipo 1 es en corioamnionitis, o sea, inflamación, infección, el tratamiento profiláctico dentro de las primeras 3 horas de vida puede ser beneficioso. En esto se basa porque lo de la indometacina. Es el endotipo 1 el que responde y que es necesario tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, disfunción placentaria, bueno, ahí entran a jugar, ¿viste? Otras entidades, ¿no? Aquí pasa que ya en la etapa fetal se produce alteraciones en los receptores de factores de crecimiento de endoteliales, el desarrollo de los endotelios, en general la elastina del frío. Sí, se lo aprendió. Bueno, en general la elastina, digamos que normalmente es lo habitual de los vasos, es reemplazado por colágeno, y esto hace que el grosor de la íntima aumente y la rigidez también de los vasos se encuentre incrementada. Y esto va a generar ya en etapas fetales aumento de las resistencias vasculares pulmonares y engrosamiento del circuito sistémico, que se va a reflejar al momento del nacer con una serie de entidades que las podemos identificar ecográficamente. Que como es aumento de la poscarga del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, regurgitación tricuspide y disfunción del ventrículo derecho. Todo esto asociado a este engrosamiento e hipertensión, que es lo que tiene este chico. Este chico Montes tiene esto, exactamente esto. Y esta también va a tener esto, porque obviamente esto también sucedió adentro de la panza. Un chico que viene afectado desde adentro de él. O sea, el circuito sistémico también se ve afectado y esto se refleja ecográficamente por disfunción diastólica, miocardiopatía. Y todo esto lo identificamos con ecocardio. Así que bueno, y simplemente recordarles que el retardo de crecimiento es una entidad que a mí me preocupa porque en general los obstetras no lo consideran porque nos van por detrás de la madurez. Y a nosotros nos largan un chico que tiene una restricción severa de crecimiento y ese chico va a desarrollar entidades que las va a aportar el resto de su vida. Y eso es preocupante porque tampoco tenemos nosotros elementos suficientes para identificar cuándo el retardo de crecimiento y cuándo es el límite del retardo de crecimiento. Pero bueno, es un tema que creo que tenemos que, porque fíjense lo que pasa en cuanto al desarrollo pulmonar antenatal.
En general, el retardo de crecimiento, los chicos que tienen retardo de crecimiento desarrollan displasia broncopulmonar, 60% en los menores de 25 semanas, 23% los menores de 28 y 15 a 58% en los menores de 1000 gramos y menos de 32 semanas desarrollan hipertensión pulmonar. Sin retardo de crecimiento a las 27 semanas, solo 25% desarrollan displasia. Y con retardo de crecimiento a las 27 semanas, moderado 60 y severo 90. Fíjense cómo incide el retardo de crecimiento en enfermedades que después el bebé va a portar. A nivel de sistémico hay cambios vasculares, bueno, pulmonares, engrosamiento muscular arteriolar, precapilar, hay proliferación del músculo liso y fibroblastos, hay disfunción de la angiogénesis, empeoramiento de la alveolización, maduración del surfactante, remodelado vascular y las resistencias vasculares pulmonares que se encuentran elevadas. Y bueno, esto obviamente se refleja en todos los síntomas que uno encuentra en los pacientes postnatalmente. Y en displasia broncopulmonar. Acá están detallados, no quiero alargar demasiado, pero es una inquietud que a mí siempre me preocupa, es el retardo de crecimiento. Desarrollo cardiovascular fetal en el retardo de crecimiento, bueno, es el grado de remodelación vascular y función se incrementa con la severidad del retardo de crecimiento. Así que bueno, esto es simplemente para que lo recuerden, lo tengan presente. Bueno, y en el endotipo 2 de disfunción placentaria, en general son los pacientes que no necesitan tratamiento porque son los hipertensos pulmonares. Hasta que no bajan las presiones, no hay tratamiento, sino que el vasodilatador pulmonar es y ductal incluso. A veces, como tuvimos que poner en este chico, las prostaglandinas, ¿no? Así que bueno, como no hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón, todo el mundo está convencido de tener lo suficiente. Entonces, viste, yo también tengo suficiente razón y digo, no creo equivocarme al afirmar que el ultrasonido es el gol estándar en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del ductus arterioso hemodinámicamente significativo. Quizás su diagnóstico oportuno pueda disminuir las consecuencias tempranas y alejadas del bajo flujo sistémico en el recién nacido pretérmino muy pequeño. Así que con esto terminamos la charla de ductus. Muchas gracias. Bueno, le llené la cabeza. Pero lo que pasa es que quise ponerlo, porque como la charla de retardo de crecimiento yo la tengo aparte, les metí un poquito, porque esta inquietud siempre la quiero trasladar, porque creo que tiene que ser una preocupación de todos los neonatólogos. Se nota cada vez más por la calidad de nutrición de la paciente, la calidad de los embarazos tardíos, hipertensión, las fecundaciones y los manipuladores. Síndrome metabólico, hipertensión. Y se mantiene, son embarazos tan deseados y tan buscados que se mantienen adentro de la panza, buscando la maduración y mientras tanto el chico se va desnutriendo. Y la desnutrición no es gratis. ¿Eh? El ducto es todo. Sí. Espérate que voy a parar la grabación.